bienvenidos a este canal. Hoy hablaremos sobre un seminario importante que se titula El viaje de Cloris, almidón y fotosíntesis. ¿Qué contaremos acá? La historia de Cloris, una planta especial que tiene gran poder de transformar la luz del sol en energía para crecer y ayudar a su entorno. Pero para lograrlo, Cloris necesita almacenar energía para los tiempos en el que el sol no brilla. Y esto gracias al almidón, que es su reserva secreta de energía que Cloris guarda cuidadosamente en su interior. Iniciamos con el capítulo 1, ¿qué es el almidón? Un día cualquiera Cloris se pregunta, ¿qué es eso llamado almidón que a veces escucho que tengo dentro de mí? Su amiga Lucía, la sabia célula vegetal, le explica. El almidón es un polisacárido, es decir, una cadena larga formada por muchas moléculas de glucosas unidas. Esta estructura le va a permitir almacenar gran cantidad de energía de forma compacta, teniendo una forma helicoidal y unida en mayor parte por enlaces glucosídicos alfa 1,4 y levemente en grado de ramificaciones en alfa 1,6. ¿Dónde se ubica dentro de la célula? Estas se van a ubicar en los cloroplastos de las hojas, pero cuando llega a degradarse y ya sea sintetizado de nuevo, lo ubicaremos en los amiloplastos. ¿Cuál es su función? La función principal del almidón es actuar como reserva energética. Cloris produce más glucosa durante la fotosíntesis de la que necesita inmediatamente y se almacena ese excedente en forma de almidón. Es entonces que, cuando llega la noche o los días nublados, el almidón se descompone para liberar glucosa, algo que la planta utiliza para seguir creciendo y manteniéndose con vida. Asimismo, dentro de los humanos, el almidón va a cumplir funciones como la de fortalecer el sistema inmunológico, dar propiedades antiinflamatorias, mejorar nuestra tolerancia a la glucosa, así como prevenir enfermedades cardiovasculares. Hola, yo soy Cloris, una pequeña planta muy curiosa y vivo feliz recibiendo la luz del sol y transformándola en energía gracias a un proceso llamado fotosíntesis. Pero hoy, gracias a Lucía, descubrí algo aún más sorprendente. Lucía me llevó un viaje por mis propias células para mostrarme cómo fabrico el almidón. Todo comienza en mis hojas, en los cloroplastos, donde convierto la luz del sol en glucosa, que es mi fuente de energía, pero a veces produzco más de lo que necesito. ¿Y qué hago con ella? No la desperdicio, la guardo. Lucía me mostró que la almacena en forma de almidón, dentro de unas estructuras especiales llamadas amiloplastos. Ahí muchas moléculas de glucosa se unen como si formaran un collar largo. Ese es mi almidón, mi reserva de energía. Gracias a este viaje entendí que el almidón me ayuda a sobrevivir cuando no hay sol. Es como tener una despensa llena para los días nublados. Bien, ahora les voy a explicar cómo Cloris, la planta, regula la síntesis del almidón para almacenar energía. Bien, Cloris, como muchas plantas, necesita guardar energía para poder vivir y crecer. Igual que cuando nosotros almacenamos comida para después. La forma principal en el que Cloris guarda esta energía es haciendo almidón, que es un tipo de carbohidrato que actúa como una especie de reserva energética. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿quién regula la síntesis del almidón en Cloris? En Cloris, la producción del almidón está controlada principalmente por una enzima llamada ADP glucosa pirofosforilasa. Esta enzima es crucial. ¿Por qué? Porque decide cuánto almidón debe producir Cloris en cada momento. ¿Ya? Ahora, ¿cómo funciona esta regulación en Cloris? Bien, la ADP glucosa pirofosforilasa en Cloris actúa como un interruptor que puede encender o apagar según las condiciones de la planta. Las moléculas que van a regular esta enzima van a ser el 3-fosfoglicerato, que va a ser un activador que le dice a Cloris, vamos, produce más almidón, tenemos suficiente energía de sobra. Y el fosfato inorgánico, que es un inhibidor que le indica, espera, no hay suficiente energía para guardar ahora. Ahora, esto lo que significa en Cloris es que durante el día, cuando Cloris recibe mucha luz, produce mucha energía y azúcares. Esto provoca que aumente la cantidad de 3-fosfoglicerato que activa a la AGPasa y así Cloris empieza a fabricar y almacenar más almidón para usarlo después. Cuando la energía escasea, como en la noche o en momentos de estrés, hay más fosfato inorgánico. Esto va a frenar la actividad de AGPasa y disminuye la producción de almidón. Ahora, ¿qué sucede con la luz, no?
La luz es esencial para Cloris porque es durante el día cuando realiza la fotosíntesis, el proceso que produce azúcar y energía. Gracias a esta energía, Cloris puede activar la AGPasa y almacenar almidón. En la noche, cuando no hay luz, Cloris consume este almidón para mantener sus funciones vitales. Ahora, en resumen, Cloris, la síntesis del almidón está regulada principalmente por una enzima llamada AGPasa, que se activa o desactiva dependiendo de dos sustancias claves, las cuales son el activador de 3-fosfoglicerato y el inhibidor de fosfato inorgánico. Esto permite que Cloris controle muy bien cuándo almacenar energía en forma de almidón y cuándo utilizarla, adaptándose a las condiciones del día y la noche. Continuamos con el capítulo 4, fotosíntesis, el motor de Cloris. ¿Por qué decimos que es un motor? Ya que plantas como Cloris realizan este proceso increíblemente importante para la vida en el planeta, la fotosíntesis. Esta fotosíntesis permite a las plantas producir su propio alimento y liberar oxígeno, lo que las convierte en la base de todos los ecosistemas y ser un motor para que sigan sobreviviendo. Definamos ¿qué es fotosíntesis? Este es un proceso biológico mediante el cual las plantas convierten la luz solar en energía química. Lo que hace a la planta es transformar el dióxido de carbono y el agua en glucosa y oxígeno. Esta glucosa es el alimento que la planta va a usar para crecer, mientras que el oxígeno es liberado en el ambiente y es vital para la respiración de todos los seres vivos, como podemos ver en este esquema. Asimismo, podemos decir que este ocurre dentro de unos orgánulos especiales llamados cloroplastos. Pueden verlo ahí, que se encuentran en las células de las plantas. Estos cloroplastos contienen un pigmento verde llamado clorofila, que tiene la capacidad de captar la luz solar. Sin la clorofila, las plantas no podrían hacer fotosíntesis, ya que este pigmento es esencial para la captura de la luz. Asimismo, dicha fotosíntesis se va a dar en dos fases, una fase luminosa y una fase oscura. En la fase luminosa va a ocurrir dentro de las tilacoides del cloroplasto, donde la luz solar se convierte en energía química en forma de ATP, adenosín trifosfato y NADPH. Esta energía es utilizada en la segunda fase para producir glucosa. Durante esta fase también se produce oxígeno como subproducto, el cual es liberado en el ambiente. Yendo a la fase oscura, o también llamado ciclo de Calvin, esta ocurre dentro del estroma del cloroplasto, donde el ATP y NADPH generados en la fase luminosa se utilizan para fijar al dióxido de carbono y convertirlo en glucosa. En resumen, esta fase no necesita la luz directa, pero sí necesita la energía química producida en la fase luminosa. Yendo a la importancia, podemos decir que la fotosíntesis es crucial. Además de permitir que las plantas crezcan y se desarrollen, es la principal fuente de oxígeno en la atmósfera. Sin fotosíntesis no habría oxígeno para respirar ni alimentos para los seres vivos. Además, la glucosa que producen las plantas sirven como energía para todos los organismos que dependen de ellas, desde animales hasta los seres humanos. Asimismo, podemos decir que la fotosíntesis es un proceso fundamental que permite a las plantas generar energía y oxígeno, como anteriormente se hizo mención, ya que gracias a esto las plantas no solo crecen y se alimentan, sino que también sustentan toda la cadena alimentaria. Capítulo 5. Fotosíntesis paso a paso. Cloris ha tenido un gran viaje formando almidón, pero ella aún no nos muestra cómo hizo para formar glucosa prácticamente del aire. Todo este proceso se encuentra en su interior. Lucy explicó que la fotosíntesis tiene dos fases, la fase luminosa, donde se capta la luz y se produce energía química, y la fase oscura, o ciclo de Calvin, donde esta energía se usa para fabricar glucosa. La fase luminosa ocurre dentro del cloroplasto, en los tilacoides, donde los fotosistemas 1 y 2 captan luz simultáneamente. El fotosistema 2 capta un fotón y lo envía a la clorofila P680, que pierde un electrón, volviéndolo a recuperar con el agua. El electrón es transferido al aceptor primario de electrones y luego una serie de transportadores, entre ellos el citocromo B6F y la plastocianina, hasta el fotosistema 1. El fotosistema 1 capta un fotón y oxida la clorofila P700, que dona un electrón, que luego recupera de la plastocianina. El electrón del P700 llega al aceptor primario de electrones y es transferido a otra serie de transportadores hasta llegar a reducir el NADP a NADPH. Durante el trayecto del electrón, transportadores como el citocromo
B6F extrae protones del estroma hacia el espacio intratilacoide, produciendo una gradiente de electrones que es aprovechada por el ATP sintetasa para producir ATP. Resultado de la fase luminosa se obtiene ATP y NADPH. Para la fase oscura, que no se realiza necesariamente de noche, se utilizan las moléculas anteriormente mencionadas y CO2 para producir glucosa, en un proceso cíclico de 3 pasos: fijación, reducción y regeneración. Durante la fijación, la enzima Rubisco une 3 CO2 con 3 ribolosa bifosfato de 5 carbonos, produciendo 3 hexosa bifosfato de 6 carbonos inestable, que se divide en 6 moléculas de 3 fosfoglicerato. En la reducción, las 6 moléculas de 3 fosfoglicerato son fosforiladas utilizando 6 ATPs y reducidas utilizando 6 NADPH, produciendo 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Una de ellas saldrá del ciclo, estando disponible para formar otros glúcidos. Las otras 5 volverán al ciclo a producir 3 moléculas de ribolosa monofosfato, que serán fosforiladas en 3 ribolosa difosfato utilizando 3 ATPs, y reiniciando el ciclo. Debido a que el CO2 cuenta con un solo carbono, es necesario utilizar 6 moléculas de CO2 para producir 2 gliceraldehído 3-fosfato que logren producir una glucosa. Capítulo 6. Comparación con la fosforilación oxidativa. En su viaje, Cloris descubrió que antiguas mitocondrias ya utilizaban cadenas de transporte de electrones para formar ATP. Investigando, descubrió que realizaban fosforilación oxidativa. Comparando la fotosíntesis con la fosforilación oxidativa, se distinguen algunas diferencias como la ubicación, la fuente de la energía utilizada y de los electrones utilizados, y los productos y subproductos. Sin embargo, también se aprecian similitudes como la producción de ATP, el uso del flujo de protones y una ATP sintetasa, el uso de una cadena transportadora de electrones y de proteínas transmembrana. Viendo la fase clara y la fase oxidativa, se observa una similitud muy marcada, como el flujo de electrones y el ATP sintetasa, y también se observan diferencias en el uso o desuso del oxígeno o la reducción del NADPH contra la oxidación del FAT y el NAD. Con el seminario vamos a hacer mención sobre un caso clínico relacionado con la intolerancia al almidón. Este es un trastorno metabólico que impide la correcta absorción de este carbohidrato por parte del cuerpo. Para eso tenemos la historia clínica de una paciente llamada Laura, una mujer de 32 años que indica que tiene molestias abdominales recurrentes, diarrea y fatiga constante. Refiere que sus síntomas empeoran con el consumo de alimentos ricos en gluten o almidón. Además, ha notado una pérdida excesiva de peso sin razón aparente y un malestar general. Ella hace mención que desde pequeña ha tenido algunos problemas gastrointestinales, pero que recientemente estos síntomas han ido empeorando. Iniciemos haciendo mención a que el almidón es un polisacárido formado por muchas moléculas de glucosa unidas a largas cadenas. En el sistema digestivo, el almidón debe ser descompuesto por enzimas como la amilasa para liberar glucosa, que luego es absorbida en el intestino utilizada como fuente de energía. Asimismo, nuestro paciente podemos decir que en él el problema radica debido a un trastorno enzimático. Es decir, el almidón no se digiere correctamente. Esto puede suceder porque hay una deficiencia o disfunción en las enzimas encargadas de descomponer el almidón en moléculas más pequeñas que el cuerpo puede absorber. El almidón, al no ser digerido adecuadamente, se acumula en el tracto gastrointestinal, provocando síntomas como hinchazón, dolor abdominal, diarrea y malabsorción de nutrientes. Expliquemos por qué se desarrolla la enfermedad. En este caso, la intolerancia al almidón es consecuencia de una disfunción de enzimas digestivas, particularmente la amilasa. Esta amilasa es la enzima responsable de descomponer al almidón en glucosa. Sin esta enzima funcionando correctamente, el almidón no se puede convertir en glucosa, lo que provoca esta mala absorción. Asimismo, puede darse por defectos enzimáticos que son congénitos o hereditarios o adquiridos, debido a otras condiciones médicas, como la enfermedad celíaca, donde el daño a las vellosidades intestinales impide que dichas enzimas digestivas funcionen de manera eficiente. Detrás de cada hoja verde hay una historia de vida, de transformación y esperanza. Las plantas como yo, Cloris, hacemos algo maravilloso. Cada día capturamos la luz del sol y la convertimos en energía. Esta energía se guarda en forma de almidón, como si fuera un tesoro escondido, lista para ayudarnos en los días más difíciles. Pero lo que hacemos va más allá de sobrevivir. Damos oxígeno, damos vida y somos el inicio de una gran cadena que sostiene a todo el planeta. Gracias a la fotosíntesis y al almidón, la naturaleza nos enseña que incluso lo más pequeño puede tener un impacto enorme.